Nosotros tenemos esta parte, ¿no? Si vean ustedes simplemente solo la parte de los datos que necesitamos, ¿no? Eso dieron esos datos en la televisión. Lo que estamos es comparando con la población. Entonces nosotros tenemos, cada uno de nosotros tenemos un 4% de probabilidad de contagiarnos, ¿sí? Que con respecto a la población, sí es un porcentaje que es un poquito considerable, va aumentando. Entonces, como han aumentado los contagios, ustedes han visto que han aumentado, entonces dicen que van tomar otras medidas efectivas. Están preocupados. ¿Sí? Pues están colapsados los hospitales y pues en este rato aproximadamente nosotros tenemos este porcentaje. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Todo lo que nos han dicho, tenemos que nosotros hacer todo lo que nos han dicho en lo posible. Pues la gente que incumple esas recomendaciones es lo que ha habido el problema, ¿no? Saben que ustedes esto es grave porque le conduce a la muerte a la persona. Así pasa. Dije, Dígame, Andrea, dime, por favor. y en su conocimiento de este tema, o sea, saltándome esto de la clase, ¿cree que saldremos de lo de la pandemia este año? Al paso que vamos, no creo. O sea, pero como Ecuador, usted dice que no, pero a nivel mundial, porque hay países que han avanzado con vacunas y eso. Digo, nosotros no creo. O sea, yo como Ecuador no hablo porque ya sé que nosotros hemos de salir el otro año y eso ya si es que se logra una buena organización. Por eso te digo el proceso, pues ves la organización, la parte de administrar bien. Eso es administración. El proceso administrativo ni siquiera tienen idea. Mira, tanta gente, tantos especialistas, tantos profesionales, tanta cosa que no pueden hacer una simple planificación. Peor organizarse. Por eso son las irregularidades. La gente, fíjate, de lo que sale la gente mayor para vacunarse que están comenzando, que ha tenido que estar ahí 4 horas, 5 horas sentado. Desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Eso es mala administración. Y Claro, claro, y eso yo decía, digo, o sea, los vacunados VIP, o sea, ellos sí tuvieron sus puestos preferenciales, no tuvieron que pasar no solos, todo es que entonces, está mal organizado desde la parte desde el comienzo, está mal dirigido, está mal planificado, mal organizado, mal dirigido, todo, y mal controlado. Entonces, ¿qué nosotros sacamos? ¿Qué nosotros sacamos? Que digan, que venga a declarar, que la fiscalía le dice que venga a declarar a una persona que le han puesto la vacuna. Ya, pues, es decir, que tuve mi palanca y se acabó. En buena hora que me pusieron. Ah, sí. ¿Acaso que eso tiene, porque te han puesto, vas a tener que ir de prisión, vas a tener alguna sanción? Bueno, o sea, me pusieron gracias. Así es. Entonces la parte son las técnicas que hacen. Es las técnicas. Entonces las personas que están dirigiendo, las personas que están a la cabeza, son las que toman las decisiones. Y como esta parte de la aplicación de las técnicas no lo hacen correctamente, por eso es que fracasan. O sea, muchos de los problemas que tenemos aquí es la falta de una buena administración. La aplicación de las técnicas, porque no en administración, en la administración tenemos nosotros una inmensidad de técnicas que hay que aplicarlas, no hay tenerlas en la teoría. O sea, lo más complejo es aplicar, ¿sí? Crear las ideas, idearse, la creación y la aplicación. Eso es lo más.
Entonces, por eso se suscitan muchísimos problemas en nuestro medio. Entonces, digan, en Quito, en lo que tiene que ver, ven, ni siquiera bien planificado para que las pobres personas, los mayores, ¿no? Las personas mayores, sobre todo en esta parte, sobre todo muchos de ellos de escasos recursos, ¿sí? Les hayan citado para vacunarles y les tienen ahí con semejante temporal que está haciendo. Espera, 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 espera. Entonces, se supone si ya le notificaste a la persona, sí, se supone y estás manejando las tecnologías, se supone que tú ya tienes la base de datos. ¿Con qué le verificas que es la persona? Andrea. Andrea, Con la cédula de identidad. Con la cédula, Inge. nada más, con la cédula, claro, pues eso es todo. Porque ya tienes una base de datos. No, que ese rato que a llenar un papel, a llenar una hoja. Si eso es ineptitud, pues. Ya tienes para qué son los sistemas tecnológicos que tienes. Se supone que tienes los datos de esa persona. Entonces, ¿para qué otra vez? Ahí les veía yo en la televisión que había unas chicas que estaban ahí con una como carpeta que estaban ahí llenando los datos, preguntándole, ¿qué? Ya tienes los datos. Entonces, mal, desde ahí está mal. Desde ahí se hizo mal. Se planificó mal. Y peor, se organizó peor. Si no está bien planificado, no sirve la organización. Eso es verdad. Y así sucede en muchas de las cosas. Es simplemente, tenemos nosotros muchísima teoría. El rato de aplicar, sí, porque ahí tenemos nosotros que crear esa aplicación. Entonces, juega mucho nuestro ingenio que tenemos. Y si nos basamos nosotros en la técnica, va a salir bien. Sino que aquí todo es así, todo es de esa manera. Todo. Entonces, cuando fracasan las entidades, cuando fracasan las empresas, decimos simplemente está mal administrado. No está mal administrado. Y los resultados son pésimos. Entonces, no son no solo de eso, las empresas y todo eso, un montón de entidades, de organismos, que es de esa manera. Ya veamos si pasamos este ejercicio para nosotros hacer, ¿no? Lo mismo que estamos nosotros así aplicando una simple fórmula. Entonces, de esto tenemos una central de riesgos, tenemos riesgos contra desastres naturales, tenemos todas esas entidades, pero no funcionan, pues no funcionan. Caramba. ¿Qué pasó que no me cogió? Entonces pongamos, hagámosles como que fuera de nuestro país. Si en Ecuador pongamos aquí. Ya. Entonces eso ese es el riesgo, ¿no? Ese es el riesgo. Nosotros analizamos esto bueno, en la parte de la asignatura y cualitativa y cuantitativamente.
Sí, lo que se da es eso. Por el temporal. Nosotros ya sabemos qué tiempo, en qué tiempo tenemos un mal temporal. Entonces vienen las lluvias, vienen las inundaciones, vienen los helados, sí. Y tomamos las precauciones respectivas, sí. La prevención hacemos de eso. ¿Y cuántas entidades? Estatales, seccionales, que tenemos que están, disque, en esta cuestión de la gestión de riesgos. No funcionan. No funcionan. Entonces decimos, tal ciudad, dice, tal ciudad por las lluvias inundada. Entonces, ¿qué se debió haber hecho antes? Por lo menos, no es que uno puede eliminar la naturaleza, no, pues, que se viene, pero podemos reducir, disminuir el riesgo. O sea, prevenir algo si quiere. Cuando vienen las lluvias, ¿qué tenemos que hacer en las ciudades? A ver, Jessica. Dígame. Ya, pues contéstame, pues. Limpiar las alcantarillas, Inge. Con anterioridad se tienen que el alcantarillado, pues, de la ciudad. Entonces, saben que va a venir la lluvia, saben que las lluvias son fuertes. No estamos hablando de aquí, sino de cualquier ciudad. Que las lluvias son fuertes. No podemos impedir nosotros eso. No podemos. Sí, pero si tenemos una buena infraestructura en cuanto al alcantarillado, vamos a disminuir ese riesgo. Entonces no habrá menos accidentes, habrá menos efectos que tienen negativos la lluvia, las inundaciones y todo eso. Un buen sistema de alcantarillado para que se desfogue y no se inunde, y no se inundan las casas, eh, se dañan las cosas de las casas, se daña la infraestructura de las casas, de los ciudadanos, se dañan las cosechas, sin número de cosas que pasan. ¿Sí? Y tenemos nosotros, no, tal persona designada director de riesgos, de estos riesgos naturales. ¿Y qué hacen? Nada, pues. Nada. Igual las carreteras. Entonces, saben que vienen las lluvias, los muros de contención, pues, no solo en las carreteras, sino en los lugares en los que puede producirse los deslaves. Entonces esperamos, ¿no? Esperamos que pase y le decimos, ya vamos a hacer. ¿Cierto? Como ustedes cuando se decir, ya vamos a estudiar y no estudian. Igualito, así. Entonces no se aplica. Y nosotros culpamos a otros factores. Decimos nosotros, es culpa de la naturaleza. Claro, no podemos contener, pero sí podemos nosotros disminuir esos riesgos. Ahí están los organismos. Están los organismos respectivos. Pues por eso es que la parte de la incidencia es fuerte. La parte, ya cuando se produce ya el siniestro, es también fuerte de eso. Bueno, pero así sucede, ¿no? Ya. Entonces dice aquí, si en Ecuador hay 25 millones de mujeres, solo con ejemplo nomás, y existen 100,000 casos de cáncer de pulmón entre mujeres. La probabilidad que tiene cada mujer de tener cáncer de pulmón sería, pues vamos a ver la probabilidad. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el número de siniestros ocurridos. Siniestros ocurridos realmente. Esto encontramos, esto vean, de las probabilidades encontramos nosotros un montoncísimo.
Entonces, igual no, igual por sector, por ciudad, bueno, por muchas cosas. Los siniestros ocurridos realmente. Entonces aquí tenemos nosotros 100,000. El siniestro es el caso de cáncer de pulmón que han tenido 100,000 mujeres. ¿Sí? Eso es el siniestro ya ocurrido que equivale a 100,000. Y el número de unidades sometidas al riesgo es, en este caso es de 25 millones, dice. 25 millones de mujeres. ¿Ya? Solo es ejemplo, ¿no? Ya. Claro, esto pues estaba puesto ahí España, ¿no? España que es un país mucho más grande. Bueno, ya. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad que se establezca? Entonces nosotros aplicamos nuestra fórmula respectiva. Y esto, como les digo, no es nada del otro mundo, esto es de lo más sencillo. Sí, pero es la información que tenemos nosotros, es una información. Aquí no es que estamos especulando nosotros, sino estamos midiendo una probabilidad de que pueda ocurrir, pueda o no pueda ocurrir, en función de esta información que tenemos y la aplicación de esto, del método de las probabilidades. ¿Sí? Y la ley de los grandes números. Entonces, es una forma rápida de nosotros establecer esta probabilidad. Entonces, aquí tenemos, los siniestros ocurridos realmente son 100,000. 100,000 casos de cáncer que ya se ha establecido de pulmón entre las mujeres. Entonces, aquí le especifica un solo tipo, ¿no? Si nosotros, se puede hacer de todo tipo de cáncer en este caso. Entonces, para el número de unidades sometidas al riesgo, que son 25 millones de mujeres. ¿Ya? Eso es todo. Entonces, vamos a dividir 100,000 para 25 millones. Entonces, ¿cómo tenemos? 0,004. Así tenemos. ¿Sí? Eso es lo que sale la división, ¿no? Entonces, esto si nosotros lo trasladamos, lo establecemos en porcentaje, viene a ser el 0,4%. ¿Sí? El 0,4%, que relativamente es un porcentaje bajo. ¿Sí? Es un porcentaje bajo. ¿Qué tenemos? Es que también tenemos que ver qué tipo de riesgo es, ¿no? ¿Qué tipo de riesgo es? Entonces, de 25 millones de mujeres, 100,000 han tenido esta enfermedad, han tenido cáncer de pulmón. Entonces, la probabilidad de que cualquiera de ustedes, si es del caso, la probabilidad de que puedan tener cáncer de pulmón es de un 0,004 o 0,4% de probabilidad. De todas formas, hay que cuidarse, hay que hacer las respectivas previsiones para ello.
que nosotros, sobre todo ustedes, ¿no? ¿Qué les dicen? Generalmente que se hagan un examen, o sea, a todos nos recomiendo. Exámenes por lo menos una vez al año, por lo menos una o dos veces al año. ¿Sí? Esto sucede por la incidencia que tienen esto, ¿no? La incidencia que tiene. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Inge, hay un margen donde demuestre que que el nivel de incidencia es más alto. Por ejemplo, hace un rato usted dijo, Alejandra, este es alto o bajo, y yo dije es bajo, Es que es en la, es que, comparación al cien no, por no, ciento pero es ¿hay que una es, tabla o no? no, no, no hay ninguna tabla. Eso depende del riesgo que se tiene. O sea, Inge, o sea, digamos, este 4% se está hablando a nivel general, ¿no? O sea, en mujeres, porque puede haber rangos de edades, ¿no? Pero, 0.4%. pero, o sea, sería en general, o sea, independientemente de la edad. Claro, independientemente de edad. Claro. Ya, ya. Ahora, eso también puedes hacerle aquí, se establece por edades, se establece por sectores, se establece por todas partes. Sí, depende del riesgo que se tiene. Sí, entonces, la diferencia de los riesgos, pues la diferencia, ¿cuáles son? Más graves los riesgos, o que pueden traer mayor consecuencia a los riesgos. ¿Qué otros? ¿Qué otros riesgos que son, la incidencia cuando se produce son pequeñísimos, pequeñísimos? Tiene una incidencia muy pequeña, muy baja. Va a depender, pues en general, por ejemplo, esto de la, si estamos hablando de los accidentes de tránsito, ¿cuál es la incidencia? Es alta, pues una incidencia grave es eso. Porque incluso ya sabes que te conduce a qué. ¿A qué conduce el accidente? ¿A qué conducen los accidentes de tránsito? A la muerte, pues. A la muerte. Pues por eso es la gravedad, por eso es que existe ley de tránsito, por eso es que existe tales controles, hay entidades a través de sus miembros que controlan porque eso está en juego la vida del ser humano. Pues la incidencia es grave, la incidencia es grave. Si nosotros tenemos un 20% de accidentes de tránsito, que hemos sectorizado como ejemplo que hicimos, es alto, es muy alto, es altísimo. Pero hay otros tipos de riesgo que son bajos, son muy bajos. Entonces, la incidencia, mejor dicho, que la incidencia es muy baja, es muy poca. No existe ninguna tabla que se establezca. No existe ninguna tabla que se establezca, sino que está en función de de las estadísticas que se tengan. Entonces, si va aumentando, va incrementando, ¿sí? Los siniestros va incrementándose, entonces la parte de la probabilidad que pueda ocurrir es más alta. Es más alta. Entonces hablemos nosotros del robo. Dependerá del robo, ¿no es cierto? Dependerá del robo. Entonces, generalmente, por ejemplo, en el transporte, en el transporte público, ¿qué generalmente viene a ser el robo? ¿Qué es lo que roban? A ver, hablen, a ver, Jocelyn Los habla. celulares. Ya, entonces los celulares, ¿sí? Y a veces ahí tiene como es, algo de dinero. ¿Sí? La incidencia que tiene eso es fuerte, ¿no? Lo que pasa es que va aumentando. ¿Sí? Va aumentando y la probabilidad también se va haciendo más alta. Entonces es lo que sucede en el robo. Pues por eso toma las precauciones respectivas. Guarde el celular, guárdelo. Pero hay otros riesgos que son altos, ¿no? Son altos los riesgos.
Sí, ven, este problema de salud es alto a nivel mundial, es altísimo. A pesar de lo que tenemos nosotros, si hablamos a nivel de la población, creo que la población, creo que es del mundo, creo que es más de 5.000 millones de personas, o algo por el estilo, así. Entonces dice que están contagiados más de 30 millones, es alto, es alto. Por la incidencia que tiene esto, por la incidencia. Porque si fuera así una simple tos, decir, bueno, ya está contra. Pero en cambio aquí está en juego la vida de la persona. Y por eso ha habido esa gran cantidad de muertos, ¿no? Sino que también esa parte, aquí, ¿qué dice aquí? ¿Qué es esta palabrita? Aquí donde estoy señalando. ¿Qué es esta palabrita aquí? A ver, lean, a ver. El número de siniestros ocurridos realmente. Realmente, o sea, realmente, o sea, que sea cierto. Pues nosotros manipulamos lo que es la parte, aquí manipulan lo que es la parte de las estadísticas, realmente, lo que realmente es, hay que decir eso. Pues para tomar los correctivos respectivos y minimizar los riesgos. Porque el riesgo no va a desaparecer, el riesgo vamos a minimizar. Por eso dicen en el robo, ¿no es cierto? Tal sector. Sector de la Andrea Chimbacalle. Latente el robo, dicen ahí. ¿Qué pasa en ese lugar? ¿Qué pasa? Falta de iluminación. ¿Sí? Entonces se mide la probabilidad, se mide esta probabilidad. Entonces van aumentando lo que son los robos. ¿Sí? Esos son siniestros ocurridos realmente. Número de unidades serían las personas del sector. ¿Cuántos robos se dan diariamente en ese sector o semanalmente o mensualmente en ese sector? ¿Y cuántas personas viven en ese sector? Porque también no estamos en la parte de esas. Es una de las probabilidades es para el sector o la gente que pasa por ese sector de que le roben. Entonces dice, no, y sobre todo, se han oído ustedes, se han oído. Generalmente oyen ustedes, dicen, en la noche, la falta de iluminación. Entonces, ahí actúan los organismos respectivos, vamos a iluminar. ¿Correcto? Ya. Entonces, con la finalidad de que vaya reduciendo ese riesgo que puede. La otra dicen, no, que necesitamos más vigilancia. Entonces, igualmente en esta parte las entidades respectivas, entonces vamos a aumentar la vigilancia en ese sector. Entonces, de ahí tratan de disminuir. No es que se va a terminar. No es que van a dejar de robar, sería un éxito eso. Sino que se va a hacer cada vez más pequeño. Se va a minimizar el riesgo. Entonces vemos nosotros accidentes que han sufrido los vehículos por el mal estado de las calles que tiene la ciudad. Se dañan los vehículos. Entonces se corre ese riesgo. Entonces por precaución nosotros tenemos que utilizar otras calles para irnos para allá. Podemos demorarnos, perder tiempo igual. Sí, para evitar que se nos dañe el vehículo. Porque ya es un daño en el cual nos va a costar a nosotros dinero. ¿Sí? No es como en otras partes que se pagan los impuestos y el gobierno, las entidades gubernamentales son las que encargadas de indemnizar a las personas. Entonces, di por ejemplo una calle que está hecha pedazos aquí. Se dañan los vehículos constantemente. Es la entidad estatal la que tiene ese organismo seccional, ese organismo regional, la que tiene que correr con eso. ¿Por qué motivo? Porque no ha hecho la prevención respectiva. ¿Qué es la prevención respectiva? ¿Sí? Tener en buen estado esa calle, pavimentar esa calle. Entonces aquí también muchos de los riesgos tenemos que asumir personalmente. Nosotros no vamos a contratar un seguro para los baches, ¿cierto?
Eso ya es de las entidades porque a cambio de eso estamos pagando nosotros tributos. Pero como aquí ya saben, aquí sí nada que ver eso, ¿no? Lo que le dicen es, ¿por qué te metiste por ahí? Pues no sabes manejar. Entonces, ¿cuántos accidentes ha visto? Que huecos hay huecos, sobre todo cuando no hay visibilidad, está en la noche, se han dañado los carros, incluso se han golpeado las personas. Eso ya tiene, esa es otra responsabilidad. Eso se llama los seguros sociales se llama. Los seguros sociales dentro de lo que es esta parte de lo que proporciona o puede proporcionar el Estado. ¿Sí? A eso se refiere. No, así que digamos nosotros tenemos una, en lo, las aseguradoras en función de esto, en función de las probabilidades, ellos tienen una tabla, ¿sí? Pero no es para que la incidencia sea alta o baja, sino es una tabla para establecer ya la parte, lo que se llama la tarifa de la prima, las tarifas de la prima, de acuerdo a la cobertura que tenga el seguro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los vehículos ellos tienen una tabla establecida para los vehículos eh, incluso hasta por modelo tienen. Entonces, por el precio, por los años, si es flamante, entonces la cobertura es más alta de eso. Entonces, a través de los años, por este efecto de la depreciación, ¿no? Entonces, las compañías de seguros tienen personas expertas en evaluar estos activos como son los vehículos. Y le ven las condiciones, van y le revisan el vehículo. Es unas personas, mecánico, pues un buen mecánico, revisa el vehículo, le ve, le examina, le prende todo eso, en qué condiciones está el vehículo, para establecer esta parte de la cobertura. Y ellos tienen una tabla en la cual determinan la prima que tienes. ¿Qué es lo que va a pagar la persona que está asegurando un vehículo? Y así para todos ellos, ¿no? Las compañías las aseguradoras de salud, pues, en cuanto a la cobertura, dicen, en cuanto a la edad también, ¿sí? Entonces van determinando. A ver, veamos este otro nosotros para hacer. Entonces, fíjense, es una fórmula muy simple de lo que es la probabilidad. Pero nosotros tenemos aquí sí, estos datos tienen que ser, pues, tienen que ser aquí lo que dice realmente, ocurridos realmente, el número de siniestros ocurridos realmente. Y el número de unidades sometidas al riesgo. Son datos que tienen que ser reales esos datos. Si no, no podemos hacer. Porque no vamos a sacar aproximadamente, lo que a veces hacen, ¿no? Aproximadamente. Pero ya en la parte práctica, en la parte que se relaciona con los seguros, esto tiene que ser real.
Ya, entonces vamos a hacer esto por partes, ¿no? Entonces tenemos nosotros esto. Entonces, la probabilidad que se produzca un accidente durante las prácticas, dice, de la asignatura de química en una universidad de químicas. Entonces, número de alumnos matriculados, 850. Y número de alumnos accidentados es 14. Entonces, el número de alumnos accidentados es los siniestros ocurridos realmente. Y el número de unidades sometidas al riesgo son los 850 alumnos, porque están en esta universidad en la cual se dan estas prácticas de química. Entonces calculamos la probabilidad. Y vamos a calcular también otra parte dentro de estas. Entonces esto es lo que aplican y van sacando, ¿no? Esto aplican y van sacando, por ejemplo, diariamente, para decir, ¿sí? Estamos preocupados, dicen las autoridades. Estamos preocupados porque es este valor de aquí, de la probabilidad va aumentando. Estamos preocupados de que se siga la gente contagiando. Hay la probabilidad. ¿Sí? Y estamos preocupados. Entonces puede colapsar los sistemas de salud y todo eso. ¿Por qué? Porque va aumentando. Es esta formulita. Ellos tienen los datos reales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo detectamos nosotros de que la persona está contagiada? Jocelyn, ¿cómo detectamos? Haciéndose la prueba. La prueba. Haciéndose la prueba, así de sencillo. Lo que sucede que, por ejemplo, en otras ciudades, sí, en otras ciudades como, ya saben cuál, ¿no? En Guayaquil ya no están haciendo desde hace algunos días, algunas semanas, ya no están haciendo las pruebas. Entonces dice, ahí no está el contagio, es menos. Es que no están haciendo las pruebas para descartar. Sí, el dato real aquí, el siniestro real. Entonces, se hacen más pruebas, entonces se va determinando este número de siniestros ocurridos realmente en relación a la población. Porque esto sí tiene, esto, a pesar de que es una fórmula de lo más sencilla, sí, viene a distorsionar totalmente, si no son los datos reales, si no es la información real. Entonces aquí tenemos 14 que vienen a ser los siniestros ocurridos realmente para el número de unidades sometidas a riesgo, que son el número de alumnos matriculados, 850.